Hola, ¿cómo estás, maestro Ricardo Aguilar? Gusto en verte después de tanto tiempo y bienvenido a este conversatorio que le llamamos Dialogantes y que es una iniciativa de profesores, sobre todo, ¿va?, que nos dedicamos a conversar y que libremente ponemos a disposición este canal para que hable. Y ahora, bueno, pues se me ocurrió y me acordé de que tú eres uno de los exponentes, podemos decir, de lo que está sucediendo en el mundo de la educación. Nosotros venimos de la educación superior, pero tú vienes y sabemos de tu larga trayectoria. Ricardo Aguilar, que fue secretario de Educación del estado de Chiapas, pero también ha sido un maestro, desde abajo ha ido subiendo y ha ido manifestándose. Y fíjate, para que comiences a hablar, fíjate que yo me quedé, y ahora tú me renuevas, que después del triunfo de López Obrador, suponíamos que habíamos echado atrás una serie de reformas nefastas que golpeaban durísimo al magisterio, sobre todo al magisterio, y por supuesto finalmente a la educación, porque todos sabemos que la educación formal está basada sobre todo en lo que hacen los maestros y la calidad de los maestros. Lo sabemos los que somos maestros y profesores. Y en el gobierno de la 4T, pues fue un gran logro el derrumbar todo el edificio, incluso jurídico. ¿Te acuerdas, no?, de la reforma llamada la reforma educativa. Y pasamos a una transformación de la educación y a una propuesta que ahora le llaman Nueva Escuela Mexicana. Y de repente me encuentro con que tú estás metido en eso, que estás trabajando en eso. ¿No me podrías explicar qué ha pasado y por qué ahora los profesores han empezado a manifestarse políticamente a favor de qué, en contra de qué? Te doy la palabra. Gracias, Rafa. De antemano saludo a los maestros, a las maestras que nos ven, y en particular a ti, pues que también eres un luchador social de toda la vida, que nos conocemos también de hace mucho tiempo. Y quiero efectivamente comentarte, Rafa, que bueno, hoy estamos en un entorno importante, difícil para el país por sus circunstancias económicas, complicadas, porque tenemos un gobierno de la frontera norte que está cada vez pues suelto en una serie de acciones, de políticas arancelarias contra el mundo, ni siquiera contra México en particular, y que el magisterio en particular es uno de los sectores más politizados del país desde hace más de 40 años, y no solo de la propia coordinadora. Yo creo que efectivamente han habido escenarios de lucha magisterial desde el 58 con el movimiento revolucionario del magisterio y con una cantidad de luchas que hemos tenido en este país, el propio 68 y el 59 con Otón Salazar. En fin, yo creo que hay una historia de la lucha magisterial importante que ha venido devengando en una serie de causas y de ir y venir, de preocupaciones del magisterio, que es en sí un trabajador que proviene de la clase baja y que es una persona preparada, culta, pero que además tenemos en esencia una preocupación fundamental, que es la formación de las nuevas generaciones, la formación de los mexicanos, y en particular tu servidor siempre ha partido de una premisa, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que agrupa a 1.800.000 o 2 millones de trabajadores, debiera ser
uno de los instrumentos fundamentales que le dieran esta conciencia de central a las preocupaciones de lo que debería ser la transformación política y social de México. Parto de la idea que este sindicato no debería estar ausente de la tarea concientizadora de la transformación política del país, que en esencia provenimos de no solo del normalismo, provenimos de la docencia, provenimos de este sentido de la izquierda tradicional mexicana. El maestro es un trabajador, es un educador. Cuando tú revisas América y tú revisas buena parte de las historias de la lucha sindical que hay en América Latina, te encuentras que hay una raíz social del magisterio con buena parte de las luchas históricas, guerrilleras, transformadoras de todo tipo que han habido en América. Entonces, creo que esta esencia de lo que estoy planteando nos viene a refrendar un poco las tareas que tenemos en México. Y en México hoy estamos envueltos en un escenario interesante. Primero porque vemos que hay una larga tradición de lucha, y luego también hay una serie de circunstancias que han ocurrido a lo largo y ancho de este país en los últimos años. Efectivamente, hubo un deseo del gobierno anterior de cambiar la narrativa educativa y laboral que veníamos arrastrando desde Peña Nieto y desde el priismo y el panismo, y efectivamente veo dos cosas que cambiaron en esencia. Una es, a nivel sindical y laboral, hubieron leyes que se fueron y que vinieron una nueva práctica que debiera de hacerse realidad en el país, y que lamentablemente en las organizaciones sindicales de este país, la gran mayoría vetustos, ya fuera de la realidad, se quedaron con la vieja historia del charrismo antiguo y arcaico parasitario de México. Está el CENTE, y el CENTE no logró transformar y oxigenarse sus prácticas al interior. Siguieron con un quehacer político arbitrario, parasitario, bueno, ¿qué te puedo decir? Excluyente, antidemocrático. Y lamentablemente esto se fue construyendo a lo largo de los últimos años, en la medida que hubieron procesos seccionales en donde fueron viciados, y esos procesos seccionales no tomaron en cuenta las últimas reformas laborales que reformó el Congreso de la Unión y los tribunales laborales de este país, en donde el voto secreto universal y directo a los trabajadores, en donde se decía que iba a haber piso parejo, en donde se decía que iba a haber una oxigenación en la vida sindical. Bueno, sí quedó plasmado en el papel, pero no dimos el paso a la práctica. De tal manera que en ese renglón quedó un pendiente que resolver. Y efectivamente vimos que en buena parte de los procesos sindicales seccionales que hubieron en el país estuvieron viciados. Y ese tema de tener esa circunstancia de inconformidad y de descontento nacional que se generaron en una cantidad de decenas de secciones del país, pues vino acompañado en esta nueva oleada que vi que se generó desde hace un mes en el país. O sea, con el asunto de la ley del ISSSTE, tú sabes, Rafa, que no hay preocupación mayor para un trabajador que le toques el bolsillo. Y como venía esta ley, que afortunadamente nuestra presidenta Claudia Sheinbaum lo paró y dijo, no es una realidad, esto lo vamos a sacar fuera de la jugada de este país, no es para los trabajadores. Esta iniciativa que terminó tomando de las manos directamente la propia presidenta Claudia Sheinbaum nos parece muy importante, pero lamentablemente llegó
de inmediato a las manos, a las preocupaciones de los trabajadores de la educación, y hubieron movilizaciones en varias entidades federativas, pero estas entidades federativas también se mueven no solo por el asunto de la ley que les que venía y que les iba a afectar en sus intereses, sino veníamos ya arrastrando este descontento y esta polarización que se había dado desde hace ya varios años por esta falta de visión y de prácticas democráticas al interior del CENTE. Entonces, hoy efectivamente vemos una expresión del magisterio expresada por la CENTE, que está planteando irse al paro indefinido, y algunos pues lo seguirán, otros no, pero bueno, nos parece que es muy respetable la opinión de los compañeros, pero la presidenta hemos percibido que ha hecho un esfuerzo extraordinario para tratar de dar puntual respuesta a algunas de las preocupaciones de los maestros. Una es el tema de la UPSICAM, que el tema de la UPSICAM efectivamente fue un tema muy criticado en años anteriores, porque nos metimos a una dinámica de valoración a los procesos de ingreso, de selección y de promoción a los maestros de manera coercitiva. Tú lo dijiste bien, Rafa, con el régimen de Peña Nieto fue realmente una reforma pues de tipo militar, y evidentemente también salieron a las calles miles de maestros, pero se ha hecho un esfuerzo para ir modificando esto, y la presidenta ha hecho un compromiso que también se va a revisar esta ley que nos parece a nosotros atentatoria de los derechos. De lo que se trata en el tema del UPSICAM, Rafa, y para mis compañeros y compañeras que nos escuchan, es cómo le damos el valor el valor social de reconocimiento que tiene el maestro, cómo le reconocemos su antigüedad, cómo le reconocemos sus derechos y cómo le damos el papel que debe tener la docencia que ejerce el maestro, que es diferente a aquel que egresa de una universidad privada y que no tiene la misma vocación y el mismo sentimiento de de formación docente que tienen otro tipo de formaciones. Entonces, esta nueva valoración docente, que me parece que debe estar incluida en la nueva, en lo que debería ser la nueva valoración o evaluación al magisterio, es lo que me parece que está ahora en juicio y es lo que seguramente las autoridades van a tomar en consideración. Entonces, Ricardo, lo que se quiere es que radicalicemos, o dicho de otra manera, que realmente respondamos a las demandas de los profesores con respecto a lo que significa su trabajo, su ingreso, su permanencia, su promoción, y que se les reconozcan condiciones de trabajo más favorables. 1. 2. Esto también tendría que ver con la participación que deberían de tener los maestros en la construcción de la nueva escuela mexicana. Yo entiendo que tú ahorita encabezas un movimiento de transformación. Lucha por eso concretamente, porque por ejemplo, si le quisiéramos decir a la gente, los profesores en este momento no están en contra del proceso de cambio del que propone la Cuarta Transformación, pero no están de acuerdo con la forma en que se presentó las reformas, y la propia presidenta se dio cuenta de eso, si entiendo bien, y dijo, volvamos a preguntarles a los profesores, que creo que eso se va a hacer, y democraticemos realmente el trabajo sindical. Y dices, hay obstáculos. Bueno, ahí te dejo. ¿Qué proponen? Bueno, primero que nos digas tu movimiento, el movimiento que encabezas, que creo que ya funciona en una docena de estados, ¿verdad? Y que está transformando. 25 estados. ¿Qué propone en concreto? Para, bueno,
En principio, Rafa, es muy importante precisar, la gran mayoría de los trabajadores de la educación de este país, estoy hablando de la gran mayoría, sí, no me quiero referir a la totalidad, pero estamos de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros, digo, no somos de Morena, lo aclaramos, pero digo, habrán muchos maestros que son de Morena, sin duda, y muchos militarán en otros partidos, pero hay una coincidencia fundamental. El reconocimiento que tiene la presidenta es amplísimo en la sociedad, pero también en el magisterio. O sea, es muy grande. Ahí tiene un activo la presidenta, y no estoy hablando ni los miembros de la CENTE, ni del CENTE, ni el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, del cual me honro en coordinar. No, es en general. Todas las expresiones magisteriales, la gran mayoría simpatiza con la presidenta y con el Movimiento Transformador de México, Democrático de México. Eso es muy importante. Segundo, esto no quiere decir que los maestros dejen de luchar por sus demandas sentidas en diferentes matices y diferencias. Para algunos no estamos de acuerdo necesariamente en movilizar a la gente para lograr las demandas. Al revés, y son respetados los compañeros que promuevan eso, pero nosotros como Movimiento Nacional no convocamos, no estamos de acuerdo con el paro indefinido como tal, pero los compañeros que lo quieran hacer individual lo harán, pero nosotros no convocaremos a la movilización nacional para paro indefinido, pero sí reivindicamos una serie de demandas de los trabajadores, y en particular nos interesan tres. ¿Cómo reivindicamos el derecho que tienen los trabajadores en general, para tener una pensión digna? ¿Cómo mejoramos los servicios, no solo del ISSSTE, también del IMSS? Que estamos hablando de millones y millones de trabajadores que están en el IMSS y que tienen una serie de reclamos. Bueno, creo que hay un asunto ahí de fondo que hay que resolver, pero no es teniendo alguna demanda en particular, hay que abrogar esto ya. ¿Qué proponemos de fondo para tratar de resolver estos temas torales para que tengamos una pensión digna? ¿Para qué se crearon las pensiones? Las pensiones se crearon para cuidar al trabajador en su vejez. Entonces, si esa fue la pretensión fundamental, la gran pregunta es: ¿qué tendríamos que hacer todos los sectores, el gobierno, los empresarios y los trabajadores, para que cada quien juegue su papel de manera responsable y le aporte a esta responsabilidad tripartita, y efectivamente le demos sentido a un sistema de pensiones duradero, de largo plazo, de calidad y de calidez para los trabajadores? Nos lo merecemos los trabajadores en general. Entonces, se trata de fondear, a mi opinión, cómo fondeamos de nuevo esto que está en quiebra, y que está en quiebra desde hace mucho. Y lo que nos tenemos que preguntar es: ¿hay condiciones económicas para que efectivamente nos puedan resolver eso? Algunos dicen sí, que se pague con las Afores y que paguen los del Fobaproa. Está bien, bueno, me parece que eso es discurso. La preocupación es de fondo: ¿cómo nos juntamos estas entes? Tres, ¿ha cubierto los empresarios la parte que le corresponde para que efectivamente el tema de lo que se han llevado de manera ilegal lo puedan regresar? Yo creo que ahí hay una pregunta que hay que resolver. Dos, los trabajadores estamos obligados también nosotros a ayudar a fondear a nuestros compañeros que ya tienen una determinada edad y que por lo tanto hay que ayudarle para cubrirle su retiro y que lo tenga en condiciones más o menos pues
dignas, ¿no? Sí. Entonces, los que están en activo, tenemos que ayudar a nuestros mayores, nuestros adultos, nuestros viejos, a que tengan una vejez digna y que tengan servicios médicos y que tengan medicinas y que tengan hospitales y que tengan un salario en su vejez, que ya nadie los va a cuidar. Pues ahora, ¿cómo nosotros ayudamos a cuidar? Porque en algún momento nos va a tocar eso a nosotros. Entonces, como que tenemos que ir teniendo esa responsabilidad también. ¿Qué nos corresponde hacer para fondear el ISSSTE que queremos y aspiramos? ¿Y qué le corresponde al gobierno? Lo que no podemos es solo dejarle la responsabilidad al gobierno. ¿En dónde está la parte y en dónde están los empresarios? En la parte privada, ¿no? ¿Y cuál es también la parte que a nosotros nos corresponde como trabajadores? O sea, nos parece que esa parte de conciencia lo tenemos que hacer. Porque si nada más decimos que lo resuelve el gobierno y ese es su problema, creo que no estamos resolviendo de fondo uno de los problemas más graves que tiene México. ¿Y sabes de cuánto estamos hablando? El presupuesto de las pensiones en general de los trabajadores, que tiene que ver desde el IMSS, en donde una parte chiquita es el ISSSTE, 2,5 billones de pesos. 2 bi con B. Estamos hablando de casi la tercera parte del PIB. Es el Producto Interno Bruto de este país, que son 7,5 billones. Es la tercera parte del PIB. Entonces, modificar cualquier cosa, le mueve los números. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es cómo replanteamos de fondo, mi estimado Rafa, cómo replanteamos de fondo todo esto de tal manera que haya un sacudimiento para que las tres partes que tienen que ver con el fondeo de una pensión digna le entren con responsabilidad. Entonces, el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical habremos de tener en breve una reunión en la Ciudad de México y habremos de hacer un pronunciamiento responsable de qué estamos proponiendo para fondear de nuevo lo que hoy vemos que está en quiebra. Pero tenemos un planteamiento integral que tiene que ver muchos aspectos que desde los préstamos a corto plazo, a mediano plazo, vivienda, que ya la doctora Claudia Sheinbaum dio una respuesta favorable al respecto, que tiene que ver con el tema del pensionista, que tiene que ver con todos los servicios de salud que tenemos en las entidades federativas, que tiene que ver con nuestras pensiones, con nuestras jubilaciones. O sea, dar una respuesta integral a esto nos parece que es la oportunidad histórica que tiene este país para tener una respuesta más completa. Y me parece que si nosotros nos metiéramos a ese análisis profundo de la reflexión de lo que falta por hacer, estaríamos resolviendo de fondo un problema que solo lo hemos venido parchando, Rafa, desde hace décadas, y lo único que venimos haciendo es profundizar una crisis que ya no va a haber condiciones de resolverlo ni ahorita ni en los próximos años. ¿Por qué? Porque las circunstancias económicas se nos van a venir más complicadas, y la pregunta que nos tenemos que hacer es de dónde se van a sacar los recursos para que efectivamente resolvamos esto. Digo, si fuera fácil decir, bueno, que lo paguen no sé quiénes, está bien, o sea, nos parece que es una buena opinión, pero lo que me parece que es más responsable es cómo nos metemos en una discusión de fondo para que efectivamente analicemos la oportunidad histórica que tenemos los trabajadores junto con el gobierno, y la responsabilidad también de la iniciativa privada, para que le entren con su cuerno, como decimos, y que no se anden haciendo guajas. Ricardo, excelente. Tenemos ya muy poquito tiempo, tenemos unos 3 minutos para que vayamos cerrando. Yo te preguntaría, entonces, a las personas que nos oigan, al auditorio y al público, estamos ante una propuesta no de desorden, sino de reorden, de ordenar de nuevo las cosas. No es una propuesta subversiva, es una demanda, por lo que veo, profunda, histórica, que no se ha resuelto.
y que debemos de dejar de patear el bote para adelante y enfrentarlo. Yo te diría, ¿qué le dirías a la comunidad de profesores, sí, y a los que nos escuchan? ¿Qué va a ser el movimiento que coordinas tú? Tienes unos 3 minutos para concluir y cerramos. Gracias, Rafa. Y una cosa que te quiero decir. Tienes ese espacio para lo que quieras decir y poner. Con gusto lo difundimos. ¿Sí? Gracias, Rafa. Bueno, me parece que el momento que tenemos adelante es cómo fundimos 2 o 3 preocupaciones. La primera es qué compromiso hacemos los trabajadores de la educación para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores en general de manera responsable. Esa es una de las preocupaciones. 2, ¿cómo le hacemos para coadyuvar en este nuevo momento de transformación política de México con la educación de este país, la educación pública de este país, que tanto lo reclama y que no debiéramos estar ausentes del papel protagónico y del actor fundamental que representan los maestros y que han jugado a lo largo de su historia? Y cómo oxigenamos la vida del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ayude a hacer este pivote de transformación nacional. Las 3 cosas nos parece, Rafa, que están juntas y no están disociadas. Si juntamos mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores con mejoramiento del desarrollo comunitario, con la coadyuvancia en la tarea de la educación de este país, y desde ahí oxigenamos las prácticas y el nuevo quehacer del sindicato para que haya un trabajador más comprometido con esta nueva visión, yo creo que habremos dado un paso fundamental. No es una cosa separada de la otra, no son 3 mundos diferentes, son mundos que están juntos y que nos parece que estamos en un momento extraordinario para reflexionarlo de manera colectiva. Tenemos una presidenta que proviene de la lucha social, que proviene del área educativa, que proviene de la ciencia, que es evidentemente sensible a estas preocupaciones y nos entenderá. No tengo la menor duda que ella percibe la lucha social de manera extraordinaria y nos entenderá, y siempre está en esa ruta y en esa causa. Y la otra es que hay un momento extraordinario en el país para también reflexionarlo de manera intensa, porque hay intentos del gobierno del norte para poder trastocar el escenario económico a nivel internacional y mundial, y que van a haber nuevos reacomodos de la política internacional y que México no está exento de eso. Entonces, ¿cómo México le va a entrar en este nuevo escenario y cómo los trabajadores que jugamos un papel fundamental en el quehacer y en el pilar de la producción y de las nuevas relaciones laborales con el mercado, pues estamos llamados a meternos y a reflexionar de manera profunda, porque nuestra materia de trabajo va a ser fundamental en los nuevos papeles que México va a asumir en el escenario internacional. Entonces, quiero decirte que estamos en el mejor momento para reflexionar intensamente, y el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical así lo hará, mi estimado Rafa. Ricardo, muchísimas gracias porque nos has aclarado muchas cosas y a mí me has quitado mucha incertidumbre que tenía con respecto a eso. Yo te invito a otro conversatorio posteriormente para hablar de cómo van a democratizar al sindicato que si lo requerimos, y que la coordinación de tu movimiento, que se llama coordinación Movimiento Nacional por la Transformación Sindical. Le deseamos éxito y buena aventura, y tienes un espacio aquí siempre, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Rafa. Ricardo. Y gracias a todos los compañeros y compañeras que nos ven. Esperemos difundirlo y te agradezco mucho. Ricardo Aguilar, un luchador social y un viejo maestro con muchísima experiencia. Somos del gremio y estamos con ustedes. Gracias, Rafa. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.